¿Recuerdan cuando Putin dijo que su operación militar especial en Ucrania terminaría en 2 semanas? Sí, eso es todo. Han pasado más de 2 años y medio y, en lugar de aplastar a Kiev, el ejército ruso está siendo atacado por un país de la mitad de su tamaño, para la llamada superpotencia global. El ejército de Putin parece más bien un acto de circo, mal entrenado, mal equipado y rindiéndose más rápido de lo que se puede decir blitzkrieg. Ucrania se está apoderando del territorio como si lo comprara, mientras que Rusia está atrapada en una batalla con tanques que parecen salidos de un museo. Primero, debemos establecer algunos puntos de partida. Según el sitio web Global Firepower, que clasifica y compara a la mayoría de los ejércitos nacionales según diversos indicadores, Rusia ocupa actualmente el segundo lugar, detrás de Estados Unidos. Pero Rusia ha sido uno de los 5, si no 3, mejores ejércitos del mundo durante décadas. Esta alta puntuación incluye, entre otras cosas, la mano de obra, la economía y la disponibilidad de equipamiento militar. Estas 3 métricas pueden parecer excelentes estadísticamente, pero si intentamos descubrir qué hay detrás de la cortina, rápidamente verás cuánto se desmoronan. Empecemos por la mano de obra rusa. Dado que Rusia tiene aproximadamente 3 veces la población de Ucrania, tiene sentido que tenga un ejército mucho mayor. De hecho, este indicador cobrará importancia un poco más adelante, ya que es una de las principales estrategias utilizadas por Rusia hasta el momento, aunque con resultados mixtos. En resumen, Global Firepower dice que Rusia tiene aproximadamente 1,3 millones de militares activos, de los cuales 550,000 forman parte de las fuerzas terrestres de una forma u otra. Según los informes iniciales desde el inicio de la invasión, Rusia tenía alrededor de 170,000 soldados estacionados cerca de Ucrania que utilizaría para lanzar la ofensiva inicial. Con el tiempo, el número de tropas que Rusia utilizaría aumentó, en gran parte debido a la dependencia de Putin de fuerzas mercenarias como Wagner, generosas ofertas de contratos militares y esfuerzos de reclutamiento casi brutales. Centrémonos un poco más en los 2 últimos aspectos de las ganancias y pérdidas de las tropas rusas a lo largo de los años. Después del despliegue inicial, se espera que Rusia envíe alrededor de 300,000 tropas a Ucrania y sus alrededores para 2023. Esta cifra no ha aumentado significativamente en los informes hasta 2024. Entonces, ¿qué está pasando? Otra estadística importante a tener en cuenta es que se estima que Rusia perdió 645,000 soldados en 31 meses de guerra. Esto representa aproximadamente 20,800 personas por mes. Las pérdidas incluyen muertes y lesiones graves que dejaron a los soldados incapacitados para el servicio activo, según información de la plataforma ucraniana Pravda, que se basa en estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania. Las pérdidas diarias de Rusia aumentaron considerablemente en 2023 y 2024, alcanzando las 1,200 víctimas diarias en junio de 2024. En septiembre, casi 1,400 personas murieron en pocos días. ¿Qué nos dice esto sobre la fuerza del ejército ruso? Bueno, tenemos que volver a los esfuerzos de Putin por construir y reconstruir. Un informe de 2024 del Instituto de Políticas Chatham House, con sede en Londres, indicó que el gobierno ruso estaba firmando contratos militares con hasta 1,200 reclutas por día. Esto significa que el ejército ruso esencialmente ha logrado ganar nuevas tropas al mismo ritmo que las ha perdido, al menos en los últimos 2 años. Riddle, un sitio web dedicado a noticias y análisis militares rusos, ofrece un análisis en profundidad de los esfuerzos de reconstrucción militar de Putin 2023. El número de contratos firmados este año alcanzó la increíble cifra de 490,000, como anunció el ministro de Defensa de ese país, Sergei Shoigu, a finales de diciembre. Sin embargo, esta cifra, aunque impresionante, parece engañosa. El año 2022 fue crucial para los contratos militares rusos. A finales de año, quedó claro que Rusia no ganaría la guerra rápidamente y que era necesario aumentar el reclutamiento. Por eso rápidamente recurrieron a un número cada vez mayor de personas con contratos.
de corta duración y las reclutaron para el ejército entre los prisioneros disponibles. Todas estas personas, así como el personal militar contratado que firmó el contrato en 2021 y cuyo contrato expiró 2 años después, se vieron obligados a extender el contrato hasta 2023 o enfrentar el despido del servicio activo. Además, Rusia ha celebrado contratos de 6 meses para servir en operaciones militares para nuevos reclutas y prisioneros. Esto significaba que en 2023 era probable que las personas renovaran o firmaran varios contratos en un año. Según las estimaciones de Riddle, el número real de nuevos contratos en 2023 probablemente fue solo una pequeña fracción del número informado. Durante este periodo, Rusia cambió rápidamente su posición sobre el servicio militar, es decir, el servicio militar obligatorio. A finales de 2023 se anunció que la edad máxima para el servicio militar aumentaría de 27 a 30 años en 2024 y probablemente en los años siguientes. Esto permitiría a Putin mantener un suministro constante de reclutas, que solo servirían un año, pero luego podrían firmar un contrato militar. Las cifras de reclutamiento para 2023 y 2024 sugieren que Rusia está solicitando 150,000 reclutas cada 6 meses, lo que dará al ejército un impulso numérico muy necesario para superar grandes pérdidas. Pero los números son solo una parte de la ecuación que explica por qué el ejército ruso se comporta como lo hace. El segundo elemento y el más importante es la formación, o la falta de ella. A diferencia del sistema de campos de entrenamiento estadounidense, el entrenamiento militar ruso agrupa a los reclutas y soldados contratados en unidades, cada una responsable de entrenar a sus propios soldados. Esto crea un nivel variado de entrenamiento y experiencia que un soldado puede adquirir durante su carrera militar. Además, debido a que no se permite el despliegue de reclutas en el extranjero, que ahora constituye casi todo el frente ruso-ucraniano, el entrenamiento de reclutas está en un segundo plano para fortalecer a los soldados contratados antes de que puedan ser obligados a entrar en servicio. De todos modos, algunos informes sugieren que en lugar de someterse a los meses requeridos de entrenamiento militar, los reclutas reciben, en el mejor de los casos, unas pocas semanas de entrenamiento básico y luego son enviados al frente mientras otro grupo de reclutas llega para hacer lo mismo. Esta constante rotación de personal debido a la formación no hace más que agravar los problemas existentes en el ejército. Debido a que los reclutas pueden irse después de un año de servicio, no reciben suficiente capacitación para ser útiles, pero el personal de capacitación debe dedicarles tiempo. Es por esta razón que Rusia se esfuerza por entrenar y equipar a sus soldados de primera línea para mantener una presencia significativa en el frente. Aquí es donde entra en juego la idea previa de población y fuerza laboral relativas de los dos países. La capacidad de Rusia para presionar a la OTAN para que proporcione menos ayuda a Ucrania empuñando constantemente sus armas nucleares debilita al ejército ucraniano. Esto le dio a Putin espacio para ofensivas oportunistas, a pesar de que Rusia perdió muchas más tropas que Ucrania. Un ejemplo de esto es la llamada invasión de verano, durante la cual las vagas tácticas de Rusia causaron hasta 70,000 bajas y numerosas pérdidas materiales durante varios meses. Como Ucrania no había recibido equipo militar avanzado en ese momento, es posible que Rusia haya perdido soldados a un ritmo mayor que Ucrania. Después de todo, podían desplegar nuevos reclutas mucho más rápidamente y los ejércitos tenían niveles similares de equipo y tecnología militar. Pero vemos cómo se ha visto esto en el caso de Rusia en los últimos meses. La invasión ucraniana de la región de Kursk puso de relieve las dificultades que enfrenta el ejército ruso en términos de moral y preparación. Kursk es una de las regiones vecinas de Ucrania. Por lo tanto, no sorprende que Ucrania haya ejercido cierta presión sobre ella en un intento de lograr que Rusia retire algunas de sus fuerzas del principal frente oriental. Por supuesto, los ucranianos también esperaban resistencia en Kursk, pero no lo suficiente como para no ganar y obtener cierta ventaja. En cambio, hubo una ola de capitulaciones rusas causadas por un entrenamiento y equipo inadecuados y una moral desesperadamente baja.
Según una entrevista con uno de los prisioneros de guerra rusos llevados a Kursk, algunos soldados recibieron solo 2 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviados cerca de la frontera para servir como guardias en caso de un ataque de Ucrania. La invasión de Kursk permitió a Ucrania capturar a unos 600 soldados rusos. Las estimaciones penitenciarias indican que alrededor del 80% de los reclusos eran reclutas relativamente recientes. Mostró hasta dónde llegaría Putin para llevar más tropas al frente. Pero los soldados no son los únicos que tienen una gran demanda en el ejército ruso. Putin también está apegado al equipo militar de alta calidad. Tomemos, por ejemplo, el sorprendente giro de los acontecimientos durante la ofensiva rusa en Kharkov en el verano de 2024. En lugar de utilizar tanques de batalla principales como el T-90 y el T-80, la estrategia se centró principalmente en la infantería. Varios vehículos de apoyo utilizados por Rusia eran motocicletas, lo que requería que los soldados tomaran el control de las defensas enemigas antes de abandonarlas y continuar a pie. Alternativamente, Rusia utilizó tortugas tanque, piezas de tanques desechadas combinadas con vehículos de apoyo de infantería, reforzados con blindaje adicional, pero que prácticamente no tenían capacidad ofensiva. El único objetivo de estos tanques improvisados era absorber la mayor cantidad posible de fuego enemigo, proteger a la infantería rusa y acercarla a la llamada línea del frente. Como probablemente ya sabrás, toda esta estrategia resultó ser un fracaso colosal. Entonces, ¿qué salió mal con el equipamiento militar ruso? El segundo mejor ejército del mundo seguramente debería tener suficientes tanques y vehículos blindados para crear un ataque múltiple. Bueno, la respuesta a esta pregunta es un poco complicada. Dividamos las armas rusas en varias categorías. Los primeros son los principales tanques de batalla. El principal tanque de batalla de Rusia es posiblemente el T-80, un tanque un poco más antiguo que comenzó a producirse durante el apogeo de la Unión Soviética a mediados de los años 1970. Según War Power Russia, un sitio web dedicado al seguimiento del equipo militar ruso, Rusia tiene actualmente aproximadamente 3.500 de estos tanques, lo que los convierte quizás en los vehículos militares terrestres más poderosos de su inventario, aunque el T-80 técnicamente comparte características similares a los tanques estadounidenses y europeos producidos aproximadamente al mismo tiempo. Toda la línea de tanques T tiene un defecto fatal que los ucranianos pudieron explotar, y es que los tanques rusos utilizan un sistema de carga automático. Como puedes ver, el sistema almacena munición justo debajo de la torreta, manteniendo la munición de repuesto y el combustible peligrosamente cerca del suelo y protegidos por un blindaje relativamente pequeño. Si una munición, como una bomba o un dron, detona debajo del tanque, pero sobre el suelo o directamente debajo de la torreta, la explosión resultante podría hacer que el combustible explote, destruyendo muy probablemente todo el tanque desde el interior. Este fenómeno se llama decapitación en caso de caída de una torre. En el diseño occidental, los sistemas de manipulación manual se almacenan dentro del tanque, lo que reduce el riesgo de que interferencias externas provoquen este fenómeno. Por lo tanto, la defensa antitanque ucraniana destruyó constantemente el T-80. De hecho, la proliferación de pequeños drones, capaces de lanzar explosivos debajo de los tanques con sorprendente precisión, es probablemente la razón principal por la que Rusia está perdiendo tanques. Por otro lado, el tanque ruso más avanzado es el T-90, un elemento blindado relativamente moderno creado en 1992. Al final, los tanques se modernizaron solo ligeramente en 2017, lo que los hace algo comparables a tanques como el M1 Abrams en términos de municiones, velocidad y sistemas de defensa. Rusia cuenta con alrededor de 600 tanques de este tipo. Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, el T-90 no funcionó particularmente bien contra las defensas antitanques ucranianas, sobre todo porque el T-90 tenía el mismo defecto de diseño en su sistema de carga automática que su predecesor. Los informes de finales de 2023 indican que Rusia comenzó a utilizar y
perder estos tanques solo cuando el suministro inicial de T-80 empezó a agotarse. El aumento significativo en el número de tanques modernos perdidos se debe simplemente a que eran una de las pocas opciones que Rusia podía desplegar. Las estimaciones de principios de 2023 sugerían que Rusia podría producir alrededor de 15 T-90M por mes, una de las versiones más avanzadas del T-90. Sin embargo, el informe de Chatham House sugiere que es poco probable que esta práctica sea sostenible a largo plazo, ya que Rusia no tiene mucho dinero para comprar piezas modernas para estos tanques. Para mitigar la pérdida de blindaje moderno, Putin llegó incluso a retirar del almacenamiento los viejos T-72, T-64 e incluso T-62. El T-72 en particular tiene reputación de ser uno de los tanques soviéticos más fiables. A pesar de haber sido construido en la década de 1970, Rusia tiene alrededor de 9,000 de estos tanques, lo que los convierte probablemente en los ejemplares más numerosos. Según War Power Russia, Putin perdió más de 1,000 de estos tanques en el conflicto. Una vez más, el mismo concepto se aplica en el contexto de pérdidas crecientes, con tanques incapaces de avanzar debido a los ataques con drones y las defensas antitanques que la OTAN proporciona continuamente a Ucrania. Incluso los primeros ejemplos, el T-64 y el T-62, solo pueden describirse como piezas de museo restauradas que Rusia está tratando de utilizar mejor para absorber las municiones enemigas. En total, Rusia tiene alrededor de 15,000 tanques, de los cuales alrededor de 10,000 están listos para el combate y el resto necesita modernización. Sin embargo, en 31 meses el país perdió un total de 8,800 tanques. Esto ejerció una enorme presión sobre la industria nacional para crear o mejorar más tanques. Y aunque ha desplegado efectivamente el 40% de su reserva de tanques, Rusia aún tiene que lograr avances significativos para que Ucrania supere los últimos 18 meses de guerra. Esto muestra cómo Ucrania pudo explotar los defectos de diseño de los tanques rusos y evitar que ejercieran tanta presión en la línea del frente. Después de las pérdidas iniciales, Rusia también se ha visto afectada por sanciones que impiden la producción en masa de piezas de tanques para reabastecerse. Esto ha llevado al país a modernizar tanques más antiguos, casi obsoletos, que tienen una protección aún más débil que las municiones y municiones antitanques modernas. La cronología de las pérdidas de tanques rusos muestra una preferencia por la cantidad sobre la calidad, lo que parece inquietantemente familiar en el contexto de lo que le está sucediendo a la fuerza laboral del país. Para hacer frente a las crecientes pérdidas de tanques, Rusia ha recurrido a un tipo diferente de vehículo, vehículos de apoyo a la infantería o IFV. Se estima que en Rusia hay alrededor de 19,000. Sin embargo, casi 18,200 de ellos se consideran obsoletos o casi obsoletos. Además, muchos vehículos no se despliegan activamente en el campo de batalla, sino que se almacenan. La razón es simple. Rusia no tiene suficientes soldados capacitados para desplegarlos. Esto está relacionado con el problema mencionado anteriormente de una formación insuficiente de los soldados y un ritmo de implementación de acciones mucho más rápido del que debería tener el ejército moderno. Además, las unidades de infantería motorizada rusas, una combinación de infantería y vehículos de combate de infantería, presentan una debilidad importante en comparación con sus homólogas occidentales. En comparación con 4 en los Estados Unidos, la unidad solo incluye 3 vehículos. Por esta razón, cada pérdida de un vehículo perjudica aún más la movilidad y las capacidades ofensivas de cada equipo. Perder 2 vehículos por minas o drones deja al resto del equipo casi indefenso en un solo vehículo. Combine esto con el hecho de que los vehículos suelen ser mucho más antiguos de lo necesario para participar en una guerra de esta magnitud, y tendrá una receta para perder tanto vehículos blindados como tropas en ofensivas fallidas. Incluso si la lucha no estuvo reñida, Rusia perdió un poco más de lo que debería. Tomemos como ejemplo los sistemas de artillería. Según Global Firepower, Rusia tiene aproximadamente 14,500 unidades de artillería móviles y remolcadas, sin incluir la artillería de cohetes móviles. Sin embargo,
El Pravda ucraniano informa que Rusia también perdió alrededor de 18.500 sistemas de artillería durante la guerra. Esto significa que Rusia utilizó más artillería de la que tiene actualmente. Se ha sugerido que el actual arsenal de equipo de artillería está a punto de completarse, ya que la mayoría de los diseños se remontan a la era soviética. Entre ellos se incluyen, en particular, los obuses D-20, utilizados por ambas partes en el conflicto. A pesar de las pérdidas, el Instituto Real de Estudios de Defensa y Seguridad, RUSI, dice que Rusia utilizó ampliamente la artillería durante la guerra. De hecho, RUSI llega incluso a sugerir que la capacidad de Rusia para llevar un gran número de unidades de artillería al país frente ha impedido que Ucrania monte una contraofensiva significativa durante gran parte de los últimos 18 meses. La gran cantidad de unidades de artillería que Rusia podía desplegar simultáneamente le permitió destruir áreas extremadamente grandes del país, creando grandes zonas de control donde los ucranianos no podían crear focos de resistencia para defenderse del avance de la infantería rusa. Esta es una de las razones por las que Rusia ha podido mantener el control de sus posesiones en Ucrania. Sorprendentemente, no fue Rusia la que pudo suministrar su propia artillería el tiempo suficiente para ejercer tal presión. Este honor, por dudoso que parezca la palabra, pertenece únicamente a Corea del Norte. A finales de febrero de 2024, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur sugirió que las fábricas norcoreanas estaban utilizando toda su capacidad para producir municiones para obuses de la era soviética como el D-20, que se exportan a Rusia. Según el informe, Corea del Norte entregó un cartucho de calibre 3120, 0 mm, o 500.000, 152 mm, según un análisis de inventario de los contenedores entregados. De hecho, el comercio real probablemente sea ambas cosas. A cambio, Rusia proporciona a Corea del Norte alimentos y otras necesidades. Este sistema basado en el trueque es un ejemplo del alcance de las dificultades económicas de los dos países. Esto no es particularmente sorprendente, ya que ambos ya están esencialmente aislados del mundo exterior. Pero parece que Rusia de alguna manera está importando mucho más que energía del continente a través de las sanciones. También recibe misiles balísticos y drones proporcionados por otro benefactor, Irán. El principal dron de Irán es el Shahid 136, una munición planeadora con un alcance de 2.600 millas. Rusia ha intentado incansablemente utilizar drones y misiles para cubrir las ciudades y las líneas del frente de Ucrania, con resultados aterradores. A principios de septiembre, se produjo uno de esos ataques contra una academia militar y un hospital cercano, en el que murieron más de 50 personas y resultaron heridas más de 200. Ucrania utiliza con gran éxito los sistemas antiaéreos Patriot suministrados por Estados Unidos, minimizando el impacto de los misiles. Sin embargo, la presión sobre el espacio aéreo ucraniano es otra razón por la que Ucrania no logró repeler completamente el ataque ruso. Hablando de espacio aéreo, el siguiente es la Fuerza Aérea Rusa, pero no tiene nada de admirable. Por supuesto, sobre el papel, la Fuerza Aérea Rusa tiene abrumadoras probabilidades. Según Global Firepower, Rusia tiene aproximadamente 809 combatientes. Se estima que existen 150 Sukhoi Su-30 y 4 y 118 Su-35, que es una de las versiones más modernas de este avión. El Su-35 es comparable al F-16 estadounidense. Sin embargo, algunos estrategas sugieren que el F-16 es mucho más duradero y capaz de realizar misiones de largo alcance, al tiempo que requiere menos mantenimiento y conservación. El Su-34 es una versión ligeramente antigua del caza polivalente, por lo que es obvio que no funciona bien. Rusia, aunque comparable al F-16, en realidad no ha podido hacer un uso significativo de sus aviones modernos. Ucrania utiliza sus sistemas de defensa aérea terrestres, como el sistema Patriot y el alemán Iris-T. Desempeñaron un papel clave en la negación de la supremacía aérea rusa
Y todo esto sucedió antes de que Ucrania despegara del país con sus propios F-16, es decir, aviones donados por los países de la OTAN. Por supuesto, estos no son los únicos aviones que tiene Rusia. El país todavía tiene grandes reservas de viejos MiG-30 y 1, MiG-29 y Su-30 y 4. Pero estos aviones más antiguos, aunque son muy numerosos, tienen un grave problema. Se acercan al final de sus largas vidas profesionales. Incluso si fueran rival para las reforzadas defensas aéreas y la Fuerza Aérea de Ucrania, una misión exitosa inevitablemente resultaría en la pérdida de Rusia por simple desgaste. Además, Ucrania ha logrado un éxito significativo en la destrucción de bases aéreas cercanas, desde las que pueden despegar aviones rusos. Esto aumenta la distancia a cada patrón de vuelo y misión que debe realizar la aeronave, reduciendo así su alcance y capacidad de supervivencia general. De esta forma, Ucrania logró evitar el control total de los cielos. Por último, queda la cuestión de las fuerzas navales rusas. Rusia tiene varias armadas diferentes, una de las cuales controla el Mar Negro y está directamente involucrada en la guerra. Aunque la flota rusa logró apoderarse de puertos ucranianos clave y cortar rutas comerciales en 2022, Ucrania logró varias victorias importantes sobre Rusia para aliviar la presión. Esto se logró mediante una combinación de guerra con drones mar-mar y tierra-mar, incluido el reabastecimiento esencial, el reabastecimiento y el descanso en los puertos rusos del Mar Negro. Algunos buques insignia de la Armada del Mar Negro incluso resultaron gravemente dañados por los ataques de aviones no tripulados ucranianos. Al final, Rusia no logró ni siquiera una apariencia de dominio sobre el Mar Negro, y Ucrania logró restaurar su importante comercio de cereales a niveles cercanos a los de antes de la guerra. Así, desde el punto de vista del equipamiento militar, Rusia utiliza vehículos viejos o ineficaces, tanto en el aire como en tierra. Ucrania logró hacer un buen uso de las municiones donadas para repeler la peor parte del avance ruso. La estrategia de Putin durante los últimos 18 meses parece ser intentar reconstruir lo que queda de su fuerza invasora original. En lugar de utilizar equipos modernos, Rusia está tratando de sobrevivir y superar en número a Ucrania, con resultados mixtos. Por supuesto, ambos bandos definitivamente están perdiendo hombres y equipos a un ritmo alarmante. Sin embargo, la invasión ucraniana de Kursk logró unir a la OTAN detrás de Ucrania y, casi inmediatamente después, Estados Unidos prometió una nueva ronda de ayuda militar. ¿Para qué? Porque el ruido de sables de Putin ya no es aceptable. Una Rusia con un arsenal de armas nucleares es una perspectiva peligrosa para la OTAN. Cada vez que la alianza intenta proporcionar a Ucrania una ayuda más moderna, Putin insinúa que cruzará una de las llamadas líneas rojas, lo que significaría que Rusia tomaría represalias con armas nucleares. La última de estas líneas rojas era la posibilidad de que Ucrania atacara a Rusia en su propio suelo. Más de un mes después del suceso, la respuesta del Kremlin ha sido, en el mejor de los casos, silenciosa. Es seguro decir que Putin ya no tiene confianza en la capacidad de Rusia para proyectar poder, por lo que es probable que la OTAN proyecte poder por él. Entonces, ¿cómo planea realmente Rusia derrotar a Ucrania? Bueno, la mencionada supervivencia de la guerra de desgaste es ciertamente una opción. Aunque Rusia ha sufrido 645,000 muertes y ha perdido otras 900,000 personas a causa de la emigración en los últimos años, su población todavía tiene una ventaja sobre Ucrania. Sin embargo, la invasión de Kursk y los recientes ataques con drones ucranianos directamente contra Moscú han demostrado que la moral rusa está al borde del colapso total. Ahora que los propios moscovitas han tomado conciencia del peligro de guerra, ha aparecido otra pieza de dominó que podría caer y, por así decirlo, contribuir a la caída definitiva del trono de Putin. En todo esto, la economía rusa es otra víctima de la guerra. Según un informe del Ministerio de Finanzas ruso, el presupuesto estatal para 2024 dedica aproximadamente un tercio de todo el gasto al sistema militar y a la defensa nacional.
Eso equivale a 140.000 millones de dólares, o alrededor del 7% del PIB de Rusia, una cifra casi inaudita en el mundo moderno. Rusia ha lograrlo aprovechando su sector energético en dinámico desarrollo. Sin embargo, esta industria también enfrenta serios reveses. Ucrania ha logrado destruir varias refinerías de petróleo clave en el oeste de Rusia. Dado que Rusia en realidad no almacena petróleo y gas, sino que envía inmediatamente sus productos para uso interno o exportación, esto ha creado escasez de petróleo y gas en todo el país. Rusia se ve obligada a importar combustible de Kazajstán para compensar la escasez de suministro y detener la mayoría, si no todas, las exportaciones. Esto provocará una reacción significativa en la economía, ya que el comercio de petróleo llegó a representar alrededor del 30% del total de las exportaciones rusas durante la guerra. Con una economía en crisis, baja moral y soldados carentes de entrenamiento y equipo, el ejército ruso solo puede ir a un lugar, abajo. Pasó a la historia como el segundo mejor ejército del mundo, que no supo aprovechar sus numerosas ventajas para precipitarse hacia Ucrania e impedir la continuación de la guerra. ¿Pero qué piensas? ¿Logrará Rusia reconstruirse? Háganos saber en los comentarios y gracias por mirar. Ahora ve a ver las verdaderas razones de la incompetencia rusa o haz clic en este otro vídeo.